Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Un saludo caluroso a cada uno de ustedes. La Academia Pre Ribeiro, pues, le da la bienvenida a su ciclo verano. Ya me presento, soy el profesor Roger Loarte Falcón. Yo en esta oportunidad le voy a enseñar el curso de trigonometría, un curso muy bonito, ya bastante recurrente también las clásicas preguntas en examen de admisión, chicos. Ya, otra vez la bienvenida a cada uno de ustedes. Ya, gracias por confiar en la Academia Pre Ribeiro. Ya, bueno, la academia siempre está comprometido pues con la preparación, con darle digamos, los alcances teóricos necesarios para que ustedes puedan pues en algún futuro, de repente ahora, postular pues a un examen de admisión de la San Marcos, de la Callao o de cualquier universidad. Muy bien, chicos, un gusto tenerlos pues a cada uno de ustedes. Repito, mi nombre es Roger Loarte Falcón, soy su profesor de trigonometría. Y sin más que decirle, pues hay que iniciar. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, en verdad. Bueno, para el día de hoy, chicos, tenemos una clase introductoria, ¿ya? Ya es digamos, se ha preparado una clase donde se van a ver algunos conceptos básicos que de repente ustedes han visto en colegio, tal vez lo están viendo, ¿ya? De tal manera que tú puedas, pues, afianzar algunos conceptos o nociones preliminares, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar. Ya, cualquier cosita, por favor, cualquier duda, la escribes en el chat. Acá la coordinadora también te va a pasar el material desarrollado al final de la clase o de repente en el momento que ella crea conveniente, ¿ya? Lo importante es que hagas tus preguntas, tus observaciones, también eh, ayudes o intentes resolver los ejercicios. Yo creo que escuchando la teoría, por ahí con un poquito de práctica o de motivación, te va a salir, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces empezamos, ¿ya? Y arrancamos pues el ciclo verano 2026. Muy bien, les voy a compartir pantalla, chicos, por favor me confirman si todo está ok. Ya vamos a cerrar esta ventanita que está estorbando, ahí está Arturo Goyo, ahí está. Sí pueden ver, chicos, ¿no? Sí, confirmen, por favor, confirmen. Pueden utilizar el chat, sí. La interacción. Guadalupe, ¿qué tal? Guadalupe Rosario Díaz, un gusto, Guadalupe, gracias. Ya, listo, dice sí. Ya, Anita, chévere, chévere. Listo, chicos, ya. Bueno, yo creo que en esta primera clase vas a recordar algunos conceptos previos que de repente has manejado en secundaria o estás manejando, ¿ya? Bueno, rápido te explico lo que vamos a hacer. Vamos a dar algunos los alcances eh, generales del curso, ya luego vamos a recordar pues la resolución, perdón, las razones trigonométricas, por ahí utilizar el teorema de Pitágoras para ayudarnos de algún valor que no tengamos de un triángulo rectángulo y vamos a ver algunos problemas aplicativos, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos. Ya, a ver, déjeme cuadrar un poquito acá. Ya está de un calor horrible, ¿verdad? Ya, listo, chicos, ya. Introducción a la trigonometría. Ya, lo primero que vamos a hacer es definir, pues, brevemente qué cosa es la trigonometría, qué hace exactamente, ya, por si es importante o no, cuál es la diferencia de repente con álgebra, geometría. Bien, chicos, ¿alguno de ustedes, pues, tiene algún, sin googlear? Ya, bueno, la trigonometría básicamente pues es la parte de la matemática, ¿ya? Que va a estudiar específicamente al triángulo rectángulo, ¿no? Bueno, por etimología es estudio de las longitudes de un triángulo rectángulo, ¿ya? Hoy en día la trigonometría se ha desarrollado abismalmente. Generalmente lo utilizan para calcular distancias de lugares inaccesibles, pues, ¿no? Donde de repente por ahí hay que subir una montaña y no hay forma de subir eso, aplicando la trigonometría yo puedo medir. También ayuda bastante la ingeniería en el caso de las construcciones
Ahora pues también están desarrollando pues la trigonometría esférica, mira otro campo, ¿no? Que va a estar relacionado pues, dicho sea de paso, pues perdón, teniendo en cuenta pues la circunferencia de la Tierra, describen pues las distancias o las trayectorias más cortas que puede ser de repente un misil, un cohete, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Y también se relaciona, por ejemplo, con las líneas geodésicas, pues, ¿no? Los trópicos y todo eso. ¿Ya? Entonces, básicamente, nosotros, ya, básicamente la trigonometría entonces se va a encargar de estudiar al triángulo rectángulo, todo lo concerniente pues a sus medidas y ángulos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, para el día de hoy vamos a responder esta pregunta. Mira, dice, ¿qué es una razón trigonométrica? ¿No? A veces, muchas veces nosotros calculamos el seno de un ángulo, el coseno, la tangente, pero específicamente no entendemos qué cosa es una razón. ¿Ya? Entonces voy a explicarlo después de una manera pues puntual. Mira, cuando a ustedes, ¿ya? Cuando se menciona razón en matemática, una razón es una comparación. ¿Está bien? Si te encuentras la palabra razón en matemática, ya sea trigonometría, geometría, aritmética o álgebra, tal vez o RM también, básicamente matemática, una razón es una comparación. Entonces, lo que yo voy a hacer es comparar. Profe, pero ¿qué cosa voy a comparar? Yo voy a comparar, bueno, si hablamos de razón nada más, voy a comparar cantidades. Por ejemplo, yo puedo comparar, digamos, edades, ¿no? Voy a mi edad, ya, mi edad. Mi 25 añitos, ¿ya? Ahí está tu profe joven, ahí está, es mis 25 años. Probablemente ustedes tengan una idea de cuánto era. 14, ya vamos a ponerle esto, ya, 16 años ya para. Listo. Entonces, acá yo tengo dos cantidades, mira. ¿Ya? Mira, mira, observa. Ahí tengo dos cantidades. La primera, 25 y la segunda, 26. Yo las quiero comparar. Entonces, ¿cómo se hace una comparación? La podemos hacer básicamente de dos formas puntuales. El primero es establecer una sustracción. Mira. Ya establecemos una sustracción ahí, una diferencia. Como profe, no entiendo. Así, mira. 25, ya sin la unidad, ya, 20, para hacerlo más rápido. Entonces, solamente para que entiendas. Listo, ya está. Esa es una comparación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y obviamente esto sale 9, ¿no es cierto? Ya está. ¿Ya? Entonces, esto de acá es, bueno, este de acá en sí es la razón, una comparación. Ahí estoy comparando. Si yo lo hago de esta manera, esa razón, ya esto lo vas a profundizar en aritmética, ya esta es una razón aritmética, se llama. Ya está. Ahí está. Yo puedo comparar entonces cantidades mediante una sustracción, ¿no es cierto? Ya está. Profe, pero podemos calcular, ¿hay otras formas de calcular o de hacer la razón, profesor? Claro que sí. Hay otra forma. Por ejemplo, cuando yo escribo así, 25 entre 16, ¿ya? Bueno, chicos, en esta partecita sí no se puede simplificar. Ya lo vamos a dejar igualado a un R nada más, ¿ya? Ahí, igualado pues a un R. Listo. Entonces acá te das cuenta, ya te das cuenta que ya se ha comparado mediante una división, ¿no es cierto? Entonces a esto también se le va a llamar razón, pero en este caso geométrica. Listo, ya está. Entonces ya haciendo hincapié en lo que tenemos, ¿qué cosa es una razón? Una comparación. Ahora, de todas las razones, ya, cuando a ti te hablan de razón, generalmente vamos a tomar en cuenta la razón geométrica. Cuando te hablan de razón, nada más se refieren a la razón geométrica, ¿está bien? Para que tú puedas establecer la razón aritmética, te lo tienen que señalar explícitamente, pues, ¿no? Razón aritmética. ¿Estamos bien? Entonces, regresando a nuestra definición.
La razón trigonométrica, ¿qué cosa es? Va a ser una comparación. Ahora, para que sea trigonométrica, recuerda que trigonométrica, bueno, trigonometría o trigonométrica está relacionado con el triángulo rectángulo. Eso quiere decir que tú no vas a comparar cualquier cantidad, no vas a comparar años, edades, velocidad, aceleración, número de hijos, no vas a comparar cualquier cantidad, sino cantidades o en este caso longitudes de un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Entonces, de manera resumida, una razón trigonométrica la tienes que entender como una comparación, paréntesis, mediante la división de las longitudes de un triángulo rectángulo. Esa es una razón trigonométrica. Listo, chicos. Hasta ahí espero que esté claro. ¿Ya? Mira por acá. Acá yo tengo un triángulo rectángulo y vamos a ver por acá las cantidades. Mira. ¿Ya? Ahí está. De manera general, estoy hablando de cantidades. Estas son las longitudes, pues las cantidades, las que voy a comparar. Por ejemplo, yo puedo comparar la longitud A sobre B. ¿Ya? Ahorita no estamos poniendo el nombre de cateto todavía, no interesa para esta parte. ¿Ya? Simplemente toma tres lados diferentes. También puedo comparar C con B, mira. Profe, ¿y A con C? Claro que sí, ¿no? Tú puedes hacer la comparación. Mira, ¿ves? Si te das cuenta, estás comparando uno, dos, bueno, en este caso tres veces, ¿no? Ya, entonces cada una de esas comparaciones viene a ser una razón trigonométrica. ¿Ya? Espero que esté claro. Bueno, a ver, confirmen, chicos, si tienes alguna duda, haz tu preguntita, por favor. Ya tienes que ser curioso, para eso estoy yo, para ayudarte, ¿ya? Eh, bueno, lo interesante acá, eso lo vamos a profundizar más adelante, que tú con estos tres elementos tú puedes hacer seis comparaciones diferentes. Mira. Por ejemplo, si has comparado A con B, puedes comparar B con A, mira. Ya puedes comparar B con C y puedes comparar C con A, mira. ¿Ya? Entonces tú generalmente con tres longitudes puedes hacer seis comparaciones diferentes, ¿ya? Listo. Ya, profe. Entonces, en conclusión, vamos a señalar lo siguiente, mira. Ya vamos a señalar lo siguiente. Eh, Voy a esconder mi carita para que no te asuste. Ahí está. Ya, ahí está. Entonces, una razón trigonométrica es el cociente. Bueno, el cociente es la división entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, bueno, respecto a uno de sus ángulos agudos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo comparo A entre B, ya, si yo comparo A entre B, a esa comparación le han puesto un nombre particular. A esa comparación la llaman tangente del ángulo alfa, mira, y eso vendría a ser una razón trigonométrica. De las tantas que hay. Listo, chicos, ¿está bien? Ya, a ver, vamos a configurar esto. Ya, listo. Ya, listo, chicos. ¿Ya está bien? Entonces, esa es una razón trigonométrica, ¿ya? Entonces, como la trigonometría se relaciona bastante con el triángulo o rectángulo, básicamente, ¿ya? Lo que vamos a pasar a estudiar ahora es, vamos a reconocer qué elementos tiene un triángulo rectángulo, ¿ya? Y bueno, vamos a, seguramente acá de repente vas a recordar algunas definiciones o conceptos o no, o vas a identificar algunos nombres que seguramente has escuchado en algún momento, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo? Mira, nosotros vamos a diferenciar dos elementos principales en un triángulo rectángulo cuando yo
me fijo en sus lados. Por ejemplo, voy a concentrarme en aquellos lados, uno, y el otro lado, aquellos lados que forman el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Ya recuerda que para que un triángulo sea rectángulo debe haber un ángulo recto. Ya, ahí está. El ángulo recto o el ángulo 90 grados se grafica, ya, se grafica en las figuras como un rectángulo, ¿está bien? Como un cuadradito también. Ya, básicamente a veces le ponen cuadrado o rectángulo. Ya, esa es su simbología. Entonces, los lados que he resaltado de azul y el lado B, de manera general, ellos son los catetos. O sea, los lados que forman el ángulo de 90 en mi triángulo reciben el nombre de cateto. Y también vamos a tener un tercer elemento, que va a ser justamente esa línea oblicua, ¿ya? Y esa línea oblicua en el triángulo rectángulo va a ser el de mayor tamaño, ¿ya? Y esa línea de mayor tamaño, que es la oblicua, sería o vendría a ser la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, resumiendo, un triángulo rectángulo tiene como lados los catetos, que son dos y que forman un ángulo recto, y la línea oblicua que se le llama hipotenusa. Ahora, realmente para hablar de, escucha bien, para hablar de cateto opuesto o cateto adyacente, yo tengo que tomar como referencia un ángulo. ¿Estamos bien? A ver, te explico para que eso se entienda. Voy a dibujar acá un triangulito más, ya, un triángulo rectángulo por acá. Fíjate este triángulo, también es rectángulo, ahí está. Mira. Acá le resalto su 90. En este caso voy a poner algunas medidas, ¿ya? Esto que sea 5, esto que sea 5 raíz cuadrada de 3 y esto de acá que sea 10, ¿ya? Por ejemplo, en el triángulo azul que he dibujado, no tendría sentido hablar de cateto opuesto hacia seca, ¿sí o no? ¿Por qué no, profesor? Porque el término opuesto o adyacente es cuando uno hace una referencia con un ángulo agudo, porque es el opuesto respecto a ese ángulo, el adyacente respecto a ese ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo tengo un triángulo rectángulo tal cual y no tomo como referencia un ángulo, simplemente los lados que forman el ángulo 90 serían los catetos y la línea oblicua la hipotenusa. Pero hay muchas diferencias si, por ejemplo, yo referencio los elementos de ese triángulo con ese ángulo alfa. Si yo lo represento o lo referencio con el ángulo alfa, tiene sentido hablar que el cateto A, en este caso, se va a especificar su nombre y va a ser el cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces, para alfa, este A, que es el cateto, ahora le puedo llamar cateto opuesto, que le voy a poner CO, ¿ves? De manera abreviada. Y el otro cateto vendría a ser el cateto adyacente. Ya la hipotenusa sí, eso no va a cambiar, siempre va a ser la hipotenusa. Ya, muy bien chicos, no sé si tienes hasta ahí alguna pregunta. Ya, estamos estableciendo pues algunas diferencias puntuales. Ya, profe. Todo bien, dice, no, no hay preguntas. Si no hay preguntas, supongo que está todo bien. Ya, profe, entonces, bueno, de manera general vamos a identificar ya respecto al ángulo alfa sus elementos, ¿ya? Entonces vamos a llamar a la longitud del cateto opuesto respecto a alfa, vuelvo a recalcar. B sería la longitud del cateto adyacente respecto a alfa y C la longitud de la hipotenusa. Si yo eh, tomo en cuenta estos tres lados, hay un teorema que relaciona a esos tres lados en un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y dicho sea de paso, pues es un teorema que
aparentemente relaciona solamente los tres lados de un triángulo rectángulo, ¿no? Pero así como dato puntual, es un teorema muy importante. Hasta en la universidad lo vas a ver para demostrar nociones más adelantadas de matemática, ¿ya? Pero bueno, ustedes lo van a ver en su forma más primitiva, digamos. Ya, a ver chicos, ¿alguien de ustedes me puede señalar cómo se relaciona A, B y C o qué teorema es o cuál es el nombre de ese teorema al cual me refiero? A ver, de los, ¿cuántos son? Ya, de los 40 que están presentes, ya, 39 sí, descontando. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a ver quién dice. Teorema de Pitágoras, muy bien, Arianita, claro, ¿no? Muy bien. Jonás, teorema de Pitágoras, ¿no? Listo, claro, pues. Entonces, Guadalupe también, muy bien, excelente. Ya es el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras relaciona esos tres lados y dice lo siguiente, ¿no? Que la longitud de la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Profe, ¿y eso cómo se expresa? Así, mira. El c al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual al cateto A elevado al cuadrado más el otro cateto B elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante en esta parte, chicos, estudiar el triángulo rectángulo? Básicamente, por lo que hemos dicho. Si una razón trigonométrica es la comparación de dos lados de un triángulo rectángulo, ¿ya? Y por otro lado tienes el teorema de Pitágoras que te relaciona los tres lados, ¿ya? Entonces, si tú lo juntas, vas a poder resolver muchos problemas respecto al cálculo de razones trigonométricas. Imagínate que tú tengas, por ejemplo, dos lados de un triángulo, pero tú necesitas comparar el tercer lado con uno de los que ya tienes. Entonces, primero tendrías que hacer el teorema de Pitágoras y luego calcular la razón trigonométrica. Ese es un concepto básico que ustedes tienen que tomar en cuenta. Profesor, si yo no sé el teorema de Pitágoras, ¿me va a salir el ejercicio? Posiblemente te va a salir los que no dependan de él. En cambio, si tú necesitaras un lado que no lo tienes, el teorema de Pitágoras te va a permitir encontrar el tercer lado desconocido. O de repente, si fuera un ejercicio más elaborado, tendría que ser pues algún teorema especial, ¿no? Pero básicamente tú tienes que ir de la mano tu teorema de Pitágoras con la definición de las razones trigonométricas. Bien, chicos, acá les he preparado un ejemplo, mira. Ahí está. A ver, ¿quién me dice? Ya rapidito, chicos, calculando. Vamos a calcular el valor de x. Mira. Ya, imagínate que yo te pida compara el x sobre 5. ¿Cuánto es? ¿Ves? Entonces tú tendrías una necesidad de calcular el x primero, ¿sí o no? Ya, listo, a ver. Calculando, a ver, calculando. Ya, listo, chicos, a ver. Ya, a ver, ¿quién lo saca el toque, chicos? A ver, por acá. A ver. Muy bien, Yanela dice 13, Arianita dice 17. A ver, Arianita, hay una verificación en los cálculos. Piero, muy bien, ¿no? 13, claro que sí, ahí ya está. Bien, chicos, la necesidad de hacer el teorema de Pitágoras radica pues justamente en encontrar un lado necesario para calcular una razón trigonométrica. Y ahí tú, seguramente cuando ya adquieras más conocimiento, vas a tener o vas a reconocer los triángulos clásicos, por ejemplo, los triángulos pitagóricos, de repente los triángulos rectángulos notables y te va a salir más rápido. ¿Ya? En este caso, como ese ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer primero es identificar, ¿ya? Los elementos. Los catetos, recuerda que serían dos, el cateto 5 y el cateto 12. Acá no puedo hablar de cateto adyacente, cateto opuesto, porque no hay un ángulo agudo determinado. ¿Ya? No sabría con quién referenciarlo. Por eso ellos dos serían los catetos, ¿ya? Ellos dos serían los catetos.
Ya, estos dos son los catetos. Ya, profe, ¿y ahora qué hago? Bueno, generalmente cuando yo aplico el teorema de Pitágoras, reconozco pues quién es los catetos y quién es la hipotenusa, ¿no? Ya, la hipotenusa siempre va a ser la línea diagonal o en todo caso lo puedes ver así, ¿no? Siempre va a ser el lado que se le pone al ángulo que está de cuadradito rectángulo. Entonces lo que se hace para no equivocarse cuando se hace el teorema de Pitágoras es lo siguiente, generalmente empieza de la hipotenusa. Ya, tú dices así, ¿no? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado. Reconoce la hipotenusa al cuadrado. Una vez que pongas la hipotenusa al cuadrado, simplemente igualas y tomas los otros dos catetos y le elevas al cuadrado. Y de esa manera nunca te vas a equivocar porque eh, a veces el error más clásico que hacen los chicos o bueno, algunos estudiantes cuando hacen el teorema de Pitágoras es pone la variable desconocida al cuadrado igual a la suma de los otros dos lados conocidos al cuadrado. Y no es así. Primero es la hipotenusa, cierra tus ojitos y toma los otros dos lados. ¿Ya? Bueno, por acá resolviendo, acá sería 25, acá sería 144. Ya, los dos sumando hacen 169. Ya, listo, chicos. Y bueno, por acá un poquito de álgebra, ¿no es cierto? Ya, eh, bueno, acá le sacamos raíz cuadrada a 169. Teniendo en cuenta que yo estoy trabajando con un x positivo, el x sale 13, ¿no? Y eso sería la solución, mira. Listo. Muy bien, chicos, a todos los que han dicho 13 y a los que por ahí han dado otro resultado, también felicitaciones porque significa que estás trabajando y eso te permite avanzar. Recuerda que los que nos hay que equivocarnos para seguir aprendiendo, pues el que se equivoca aprende más todavía, porque a partir de eso se corrige. No tengas miedo de equivocarte, ¿ya? Lo único que sí te pido es que no seas terco. Ya. Siempre cuando uno hace, pues tiene que tener la seguridad, pero si se equivoca, obviamente ser flexible para cambiar. Ya, listo chicos, ya ahí estoy, te estoy detallando quiénes son los elementos y cuando aplicamos el teorema de Pitágoras, pues sale 169. Acá creo que no se ve, eh, la respuesta sería 13. Ya, listo chicos. Bueno, ahora vamos a pasar ahora específicamente a lo que nos convoca el día de hoy, ¿ya? Ya, recuerda que hoy día vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para resolver los ejercicios. Ya está. Ahora vamos a definir exactamente las razones trigonométricas. Ya sabemos que una razón trigonométrica es la comparación de dos lados de un triángulo rectángulo mediante la división o el cociente. ¿Ya? Ahora, para definir las razones trigonométricas, yo voy a establecer todas las comparaciones posibles. Y para eso, acá estoy colocando, ya, acá estoy colocando los catetos. Ya creo que esa partecita no se ve mucho, ¿no? A ver. Ya, acá rápidamente, ya. Respecto a alfa, chicos, ya. Cateto opuesto la hipotenusa va a ser el H, que es el C, y el cateto adyacente va a ser el B, que está en la parte inferior. Ya, rápidamente acá. Entonces tú puedes hacer 6 comparaciones diferentes. Y acá te las señalo las 6. Ya, por ejemplo, si tú comparas el cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa, o sea, el A sobre C, a esa forma de comparar, los matemáticos le han puesto un nombre especial, ¿no? Le han puesto que esa forma de comparar va a ser llamada seno de alfa. O sea, mejor dicho, que a las comparaciones que se puede establecer, los matemáticos le han dado un nombre especial. Entonces, cada vez que a mí me digan seno de alfa, me están señalando que hay que comparar el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ya? De manera similar, el coseno de alfa va a ser la comparación que se establece entre el cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. ¿Ya? En este caso, B sobre C. Y la tangente del ángulo alfa va a ser la comparación que se establece entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces estas tres razones trigonométricas que te he detallado son las principales. Más adelante, recuerda esto, que la mayoría de las entidades trigonométricas trabajan el seno y el coseno principalmente, y la tangente en tercer lugar.
Entonces es necesario que tú te aprendas estas tres razones trigonométricas como mínimo. ¿Ya? Sí o sí tienes que aprenderte estas tres razones trigonométricas. Obviamente todas, ¿no? Pero principalmente tienes que dominar estas tres. Ahora, las otras tres salen a partir de invertir la comparación de las tres que ya tienes. Por ejemplo, yo voy a hablar de cotangente de alfa cuando ahora tome en primer lugar el cateto adyacente sobre la longitud de la hipotenusa. ¿Está bien? Cateto adyacente sobre cateto opuesto, perdón, cateto adyacente sobre cateto opuesto va a ser la tangente del ángulo alfa. En este caso, B sobre A. La secante del ángulo alfa va a ser cuando yo tome primero la hipotenusa sobre el cateto adyacente. En este caso, C sobre B. Y finalmente, ¿ya? Y finalmente, voy a hablar de la cosecante de alfa, que va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Ya? Listo, chicos. Y ahí tienes las seis razones trigonométricas que hay que memorizar. ¿Ya? Bueno, para esto hay memotecnias. Tienes el famoso Coca-Cola, perdón, Coca-Coca, hip, hip, o corre Camila, huye, huye, o el famoso Socatoa. Pero eso ya te voy a enseñar, pues ya seguramente en la clase, qué corresponde estrictamente para esto. Ya recuerda que el día de hoy es un tema introductorio, son aspectos generales, no lo estamos precisando en profundidad, pero en los temas que siguen, según ya los temarios que nos alcancen, vamos a desarrollar cada partecita pues de una forma detallada. Muy bien, chicos, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna curiosidad. Ya, listo. Vamos a ver un ejemplito veloz, ¿ya? Mira, eh, acá justamente lo que te estaba comentando al inicio, ¿no? Dice, a partir del gráfico vamos a hallar las razones trigonométricas para el ángulo agudo alfa. Ya, en este caso, para alfa, lo que yo tengo, ¿no? Para alfa, lo que yo tengo, ¿no? Para alfa, yo tengo su cateto opuesto, mira. Ya, entonces lo voy a señalar que este 12 perdón, es el cateto opuesto. Obviamente el otro cateto sería el adyacente, pues no solamente hay dos catetos, cateto opuesto y el adyacente. Entonces este 5 sería el cateto adyacente. ¿Ya? Y obviamente esta de acá vendría a ser la diagonal. Entonces, tal como está, yo solamente podría calcular dos razones trigonométricas, las que me relacionan los catetos nada más, porque esos son los conocidos, ¿sí o no? O sea, yo podría tener tangente de alfa. Ya la tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre el adyacente, ¿no es cierto? Ya está. Y según el dato en el problema, eso sería 12 sobre 5. Ya, pero también podría calcular la otra razón trigonométrica conocido como cotangente de alfa, ¿sí o no? ¿Listo, chicos? Y eso sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, mira. En este caso sería 5 sobre 2. Pero tal como está la figura, solamente podría calcular esas dos razones trigonométricas. Pero no me están pidiendo solamente eso, sino las otras que me faltan. Y necesariamente para yo poder calcular las otras que me faltan, necesito conocer la longitud de la hipotenusa. Ya, ahora, ¿quién nos va a ayudar para encontrar eso? Obviamente vamos a recurrir a lo que ustedes han comentado, bueno, hábilmente, eso como siempre. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. ¿Ya? Bueno, como ya habíamos hecho este triangulito anteriormente, va a ser más rápido. Mira. Recuerda que era 12 5 y la hipotenusa salía 13, ¿sí o no? Ya está. Entonces nosotros ya de frente le colocamos 13. ¿Está bien? Ya habíamos hecho esa resolución, recuerda. En el caso anterior, habíamos hecho el teorema de Pitágoras y habíamos encontrado que si mi cateto es 12 y mi otro cateto es 5, la longitud y la hipotenusa sale 13. Ahí está.
Ya, listo. Ahora, después, bueno, vamos a calcular las razones trigonométricas. Bueno, ya está, las 6. Ya, ahí está, ¿no? El seno, no te olvides, ¿ah? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto al alfa, 12, hipotenusa, 13. Ahí está. Si quieres el coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 5 sobre 12. Y tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y eso sería 12 sobre 5. ¿Ya? Y bueno, las otras que nos faltaban, ¿no? La cotangente de alfa, cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería 5 sobre 12. La secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería 13 sobre 5. Y por último, la cosecante, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto, que en este caso sería 13 sobre 12. Bueno, como te puedes haber dado cuenta, las razones trigonométricas son tres y las otras tres son las inversas de las anteriores. Por ejemplo, si tú comparas el seno con la cosecante, ellas son inversas. El seno, mira, opuesto, cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. También el coseno con la secante son inversas y la tangente con la cotangente. ¿Ya? Entonces, ahí tú tienes, pues, las 6 razones trigonométricas. ¿Ya? Vuelvo a recalcar esta partecita, lo vamos a profundizar ya en el tema o en el capítulo que corresponde. Bien, chicos, hasta ahí serían pues las nociones previas para poder hacer los problemitas que te he planteado. Ya luego vamos a visualizar algunos detalles más, ya, pero eso sería propio en cada ejercicio. Ya con esto, vas a poder resolver los ejercicios que te he puesto, ¿ya? Bien. Ahora sí, ya vamos a los ejercicios de aplicación. Ya vamos a ver los ejercicios accesibles, digamos, no vamos a, en esta oportunidad, no les he colocado pues un ejercicio ahí complicadito o de repente más extenso, ¿no? Puntuales como para que tú puedas entretenerte, ¿ya? Y no le tengas miedo al curso, pues. Ya, listo, chicos, empezamos, ¿ya? Primer ejercicio, mira. Ya está. A ver, chicos. Nos piden calcular el valor de X, ¿ah? Valor de X nos piden calcular. Ya, entonces cada vez que ustedes les pidan calcular algo, lo que tienen que hacer primero es observar el ejercicio y captar los datos que el ejercicio les proporciona. Algunos datos van a ser textuales, ya que habría una necesidad de ponerlo en el gráfico. Y si tenemos la figura, visualizar rápidamente la figura y deducir pues qué es lo que tenemos. ¿Ya? Y hacer una idea, un plan. ¿Ya? A Efi lo mismo has puesto un puntito nada más. ¿Qué pasó? Ya, chicos, cualquier consulta, en verdad. Ah, los tres puntitos significan ahí lados iguales, pero en este ejercicio, pues ya era innecesario porque te da la longitud 4 4, ¿no? Ya. Acá me dice es final. Ah, y ahora dice que sale 6. Ya, listo, muy bien, ¿no? Felicitaciones, claro que sí. Lo que tenemos que entender acá es que nosotros tenemos dos triángulos, mira, ya voy a resaltar acá. Entonces la idea es esta, vamos a aplicar, al tener este triángulo, yo tengo los dos catetos conocidos. Entonces puedo aplicar un teorema de Pitágoras en esta parte para encontrar la hipotenusa. Ya de repente le voy a llamar L. Ya está. Con un primer teorema de Pitágoras puedo obtener L. Luego en el siguiente triángulo rectángulo, que es el de rojito que estoy resaltando, teniendo el n y teniendo el 4 lo puedo relacionar con el x y aplicar otro teorema de Pitágoras. Ya, hacerlo dos veces. O si ya tienes bastante práctica, lo haces de frente, ¿no es cierto? Con una sola, bueno, con un solo razonamiento, pero generalmente vamos a hacerlo pues hoy a nivel pollito, digamos. Mentira. Ya vamos a hacerlo pues para que todo el mundo lo entienda, ¿ya? Luego la práctica nosotros podemos hacerlo prácticamente mental esto. ¿Ya? Entonces no te olvides que el teorema de Pitágoras lo vamos a establecer con n, ¿ya? Ahí está el teorema de Pitágoras.
Ya, listo. Entonces empezamos por acá. Ya, para calcular n sería básicamente así, chicos. Al toque nada más, ¿ah? Ya, para el triángulo, vamos, puedes ponerle también triángulo uno, ¿no? A este le podemos llamar triángulo uno, ¿ya? Y a este de acá triángulo 2. Ya, recuerda que este es, ahí está. Ya, listo. Empiezas por el triángulo uno, pues, en uno. La hipotenusa al cuadrado, que es n, igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Listo, ya está. Desarrollamos acá. N cuadrado, por acá sería 4 y acá sería 16. O sea que el n cuadrado vale 20 en este caso, ¿no? 20, ahí está. ¿Ya? Y cuando vas a hacer teorema de Pitágoras, tampoco te empeñes en sacarle raíz cuadrada, ¿no? Porque déjalo, mira, porque nosotros vamos a hacer dos veces el teorema de Pitágoras. Ya, ahora vamos a hacerlo en dos, en el triángulo 2. En el triángulo 2 tienes que plantear el teorema de Pitágoras con x al cuadrado, que sería la hipotenusa, el cateto sería n al cuadrado, más el otro cateto que sería 4 al cuadrado. Ya, listo. ¿Te acuerdas que no saqué raíz cuadrada al n, no? Justamente porque yo sé que al aplicar el teorema de Pitágoras en el siguiente caso lo tenía perdón, lo tenía al cuadrado, pues. N al cuadrado es 20 y 4 al cuadrado es 16. Ya todo junto sería 36 y como tú bien lo sabes, el x sería 6, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahí está. Y eso sería la solución. O sea, has aplicado dos veces el teorema de Pitágoras en esta parte. Ya, muy bien, Ángel, no, muy bien, felicitaciones, ¿ah? Gracias, Ángel, muy bien, muy bien. Bueno, profe, ¿hay otra forma de hacerlo? Claro que sí, siempre hay otra forma más fácil, ¿no? Si tienes una, puedes tener otra también, otra forma de hacer los problemas son más veces. Ya. También en geometría, esto lo ven más en geometría, también lo podemos utilizar acá. Hay un teorema de si estos son rectángulos, tú puedes elevar el cuadrado de él, más el cuadrado de él, más el cuadrado de él, va a ser igual al x al cuadrado. No de frente, por ejemplo, en esta figura, x cuadrado sería igual a 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más el 4 al cuadrado. Ya, y esto de acá sería x al cuadrado igual a 36 y x sale 6 nada más. Igualito, ¿ves? Ya, pero eso sería ya aplicando pues algún teorema o corolario particular para eso. Listo, chicos. Ya, vamos a pasar al siguiente, ¿ah? Bueno, siempre la pregunta clásica, ¿ya? ¿Alguna duda, algo para repetir? Ya, nada. A ver, chicos, acá ya. Aplicación 2. Bueno, como nos piden calcular el valor de A, bueno, acá sí va a estar un poquito más complicadito, entre comillas, ¿no es cierto? Claro, pues, profe, ¿por qué? Porque en este caso tú tienes un triángulo rectángulo donde los catetos están en términos de A y la hipotenusa es 2 raíz de 5. Ya, de todas maneras sabemos que vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras para poder relacionar esos tres lados. Ahora, este ejercicio en sí es un poquito operativo entre comillas, ¿no? Vamos a tener acá la hipotenusa que sería 2 raíz de 5 elevado al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de un cateto. En este caso vamos a poner el a más 1 elevado al cuadrado, más el otro cateto elevado al cuadrado. Ya está. Listo, chicos. Ya, ahora, para esto necesitamos recordar dos nociones básicas de álgebra, ¿no es cierto? Lo que es el binomio al cuadrado. Ya, el terror de muchos, de algunos, ¿no? El terror de algunos. Ya, si yo tengo, por ejemplo, un A más un B,
Ya, ese es un binomio. En este caso el binomio suma. Si yo lo voy a elevar al cuadrado, su desarrollo es así. El primero al cuadrado más dos veces el producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya está. Y en el otro caso sería cuando es diferencia, ya el binomio diferencia, cuando tú tienes a menos b. Ya, cuando es a menos b al cuadrado, recuerda que es similar al anterior. Igualito empieza con a cuadrado, no te olvides, igualito, a cuadrado menos dos veces el producto de a por b más b cuadrado. Mira. ¿Te das cuenta dónde ha cambiado, no? Cambió solamente en la parte del medio, en el producto de del dos veces a por b. Ahora, eso yo lo tengo que aplicar ¿dónde? Ah, profe, lo tenemos que aplicar pues justamente acá, ¿no? En esta parte y en esta otra. Ahí. Ahora, previamente, chicos, a ver, rápidamente, ¿cuánto es 2 raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado? ¿Cuánto sale? Muy bien, Janita, ¿no? 20, claro que sí. Recuerda que, chicos, algunos para la clase, lo que pasa es que como este siglo verano, hay muchos chicos que a veces no tienen miedo a preguntar. ¿Ya? Esas cuestiones, pues tú tienes que, bueno, ustedes tienen que, bueno, los que todavía no lo manejan, eh, eh, ya practicar bastante y tener en cuenta lo siguiente, mira. Ya cuando está así, en realidad todo el proceso completo es así. Se utiliza esta propiedad algebraica, mira. Cuando tú tienes a por b elevado a un exponente, el exponente afecta individualmente a cada factor. Mira. Ya está, listo. Ya. Y eso si tú lo aplicas acá sería lo siguiente, pues, ¿no? Acá sería, si aplicamos esa partecita, sería el 2 al cuadrado, ¿ya? Y luego multiplicado por la raíz de 5 elevado al cuadrado. Ya 2 al cuadrado es 4 y raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado sale 5 nada más, por eso sería 20. ¿Listo, chicos? Ya, ahí está. Bueno, como ya tenemos todo, ahora sí solamente tenemos que operar nada más. Ya, ahora sí de frente, ¿ah? Ya, operando, chicos. Acá me va a quedar 20. Acá me va a quedar a cuadrado menos 2 veces a multiplicado por uno, o sea, 2a más uno. ¿Ya? Uno al cuadrado de sur. En la siguiente va a ser más, ya lo voy a hacer con otro color. Acá va a ser a cuadrado también menos 2 veces a más uno. Listo. Ahí está. Bueno, claramente podemos notar que tenemos 2a negativo y 2a positivo, ¿ya? Disculpen, acá es positivo, lapsus acá. Ahí se van ellos. Y por acá tendrías, me estaría quedando 20, ya es igual a cuadrado más a cuadrado, lo que me queda dos veces al cuadrado más 2. Ya creo que por acá ya han dado el resultado, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Muy bien, Fernanda, ¿no? Ah, vale 3, excelente, ya está. Claro, el 2 pasa a restar, acá sería 18 y por acá sería 2 veces a cuadrado. El 2 pasa a dividir, sería 9 igual a cuadrado. Sacando raíz, el A vale 3, ¿no? Profe, pero a mí me han dicho que un número elevado al cuadrado tiene dos posibles resultados, ¿no? Claro, si fuera álgebra, chicos, acá una observación puntual por si acaso, ya eso es importante también. ¿Qué pasaría si yo tengo en álgebra o en otro, bueno, también en geometría podría ser, ¿ah? Pero bueno, yo tengo un x cuadrado igual a 25. Realmente ahí hay dos valores para x, ¿no? Un valor positivo que sería 5 y un valor negativo que sería menos 5.
Porque recuerda que 5 al cuadrado es 25 y menos 5 al cuadrado también es 25. Lo que sucede es que yo tengo que, en esta parte, generalmente de geometría en trigonometría, tomamos la variable positiva porque nosotros, para esa variable está señalando, por ejemplo, la longitud de un triángulo o las dimensiones de una figura geométrica. Entonces, esas dimensiones generalmente no son negativas. Ya, por ejemplo, si yo tomara la -3, yo tendría un lado de un cateto que sería -4, pues cosa que sería absurdo, ¿no? Es igual que yo te mande a medir tu estatura y tú me digas, profesor, mido menos 1,20 m, ¿no? Mucha. O 1,80 m, pero en negativo, no tendría mucho sentido. Por eso el valor negativo no lo tomamos en cuenta. Ni lo, ni nos preguntamos sobre él. Pero en álgebra sí tendrías que tener cuidado porque ahí no estás trabajando con longitudes de triángulos necesariamente, ¿no? La variable X, vaya a ver qué cosa representa, ¿no? Bien, chicos, entonces ya la solución sería 3. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ya. A ver, acá tenemos un siguiente ejercicio, ¿ya? A ver, 2 minutos para que me vean cuánto le sale, chicos. A ver, te piden calcular x cuadrado más 9y cuadrado sobre 4z al cuadrado. Muchas veces la mente del ser humano es un poquito complejo, ¿no? Y tiene algunas, bueno, no sé, en los estudios de neurociencia, pues a veces hay un miedo absurdo a las cosas, ¿no? Generalmente eso acá lo vemos así, mira, yo tengo todo esto y yo lo primero que veo en mi cerebro es que tiene muchas variables y debe ser difícil, ¿sí o no? O si no es difícil, va a ser operativo, ¿ya? Generalmente esa es la primera impresión que suele aparecer cuando uno tiene muchas letritas y muchas incógnitas, ¿no? Y lo peor de todo que también ni siquiera tienes un valor numérico, pues conocido como para poder deducir. Entonces, en ese tipo de problemas, chicos, o en la mayoría de problemas que yo he visto por mi experiencia, los ejercicios no hay que tratar de encontrar el valor de X, no hay que tratar de encontrar el valor de Y o el de Z, o sea, encontrar el valor individual, reemplazar la expresión y tener el A. No, el ejercicio no está diseñado para eso. Lo que ustedes tienen que hacer es formarle, darle forma, buscar que aparezca todo en bloque, o sea, que aparezca el x cuadrado o el 9y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ya, entonces yo voy con esa estrategia ahora, ¿ya? Ya esa es una estrategia o un punto a tomar en cuenta cuando tú tengas ejercicios que tengan mucha variabilidad. Tratar de formar en bloque, no en valores individuales. Bueno, para eso lo único que yo tengo es mi teorema de Pitágoras, ¿no? Porque tengo un triángulo rectángulo que es dato y tengo un cateto que es X, un cateto que es 3y y la hipotenusa es 2z, mira, 2z, ¿no es cierto? 2z. Bueno, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en esa figura, pues, ¿no? A ver qué sale. Ya, entonces yo voy a tener, en la figura voy a tener hipotenusa al cuadrado, ¿no? 2z al cuadrado. Ya. Voy a igual al cateto x al cuadrado más el otro cateto que es 3y elevado al cuadrado. ¿Listo? Bueno, resolviendo, chicos, como ya te expliqué, ese exponente 2 va a afectar al 2 y al z también. Y acá me va a quedar 4 veces z elevado al cuadrado. Y acá me queda x cuadrado. Y por acá, de manera similar, me va a quedar 3 al cuadrado, que es 9y cuadrado. Mira, si te das cuenta, toda esta partecita que está por acá es exactamente igual a él, mira. O sea, ya tienes prácticamente lo de arriba, ¿no?
Y solamente sería cuestión de que lo reemplace en esa prisión y ya está, ¿no? O sea, una forma de determinar ese problema es que una vez que llegas a establecer eso, tengas lo siguiente, pues, ¿no? El A, según lo que te da en el problema, es así. X al cuadrado más 9y cuadrado, y abajo es 4z elevado al cuadrado. Pero según lo que acabamos de establecer, x al cuadrado más 9y cuadrado es 4z al cuadrado. Entonces tú vas a tener 4z al cuadrado por acá sobre 4z al cuadrado y obviamente eso, ¿cuánto debe salir? A ver. Ya, Hugo dice, sale cero, profe. No, cuidadito ahí, Fernanda, muy bien. No, claro, no, no puede ser cero, chicos, ¿ah? Uno sale, Piero, claro. Recuerda que acá tú tienes cantidades que son iguales. Si la cantidad arriba y abajo son exactamente iguales, sale uno. Ya, ahora, si ustedes quieren ver por qué sale uno, ya explícitamente es así, chicos. Primero, el 4 con el 4 se va, ¿ya? Y tú vas a tener así, mira. Ya este es un extra para que sepa por qué sale uno. Ya, ustedes saben que en álgebra, si tienen bases iguales, colocas la misma base y restas el exponente de arriba menos el exponente de abajo. O sea, y te va a quedar z a la cero, ¿sí o no? Pero todo número diferente de cero elevado a la cero sale uno. Eso es por propiedad de álgebra. Ahora, acá ustedes tienen que, bueno, establecer que el z no va a ser cero, ¿no? Porque si fuera cero, el denominador acá sería cero, ¿no? Por eso ya se sabe que no es cero el z, por eso cumple esa condición. ¿Ya? Pero obviamente nosotros para no estar haciendo todo lo que he resaltado de verde, si tienes una cantidad arriba y la misma cantidad abajo, al estar dividiendo sale uno. Ya. Muy bien, chicos. Excelente, ¿ah? Bueno, acá te he puesto otra forma de resolver eso, ¿me? Hasta esta parte es exactamente igual, ¿ah? Hasta ahí es exactamente igual. Ahora, de acá lo que yo he hecho es lo siguiente, mira. Esto de acá lo estoy viendo como si fuera así. Como si él fuera la multiplicación de uno por 4z elevado al cuadrado. Entonces, como esta cantidad está multiplicando al uno, lo voy a mandar a dividir. Y por eso acá me queda uno. Y según todo esto, pues esto relativamente es el lacio, ¿no? ¿Ves? Ahí está. Otra forma de llegar a la misma conclusión, mira. Ya, profe. Ya, siguiente ejercicio, ya. Ya creo que con estos teoremas de Pitágoras ya, pues ya ahora sí estás ducho, no estás tonto. Ahora nos piden calcular, en este ejercicio número 4 nos piden calcular el valor de E. Y el E dice que es igual a la raíz cuadrada de 13 multiplicado todo eso por el seno de alfa más el coseno de alfa. ¿Ya? Eso nos piden calcular. Bien, chicos. Bueno, a ver, resolviendo eso, pues. ¿Ya? Como tú quieres un seno y un coseno, necesariamente en esa figura vas a necesitar la hipotenusa, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí está el teorema de Pitágoras para hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? Necesariamente, tú para el seno y el coseno necesitas la hipotenusa porque recuerda que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, sí o sí necesitabas la hipotenusa. Por eso tenías que hacer un teorema de Pitágoras. ¿Ya? Recuerda una vez más, cada vez que tú vas a calcular eh, una razón trigonométrica, vas a necesitar los lados del triángulo rectángulo.
y específicamente tendrías que ver si el ejercicio te dan los valores establecidos o tú tendrías que deducir. Y para eso te apoyas del teorema de Pitágoras. Ya, bueno, ahora solamente sería cuestión de reemplazar, ¿no? Claro, muy bien, Angeli, ¿no? Y Angeli dice que sale 5. Muy bien, Angeli, ¿no? Claro, pues claro, ¿no? Ya, acá nada más, chicos, ya para ganar tiempo, mira. El seno de alfa, según la figura, sería 2 sobre raíz de 13. Y el coseno de alfa sería 3 sobre raíz de 13. Ya. Bueno, acá como son homogéneas, estos dos juntitos sería 5 raíz cuadrada de 13, pero por el raíz de 13 que está afuera y que se está multiplicando, esto se simplifica y queda 5 nada más, ¿no? Ya está. Muy bien, Ángel, ¿no? Vale, 5. Ya está. Recuerden, chicos, que cuando tú tienes una cantidad arriba y abajo que son iguales, sale uno o se simplifica, ¿no? Por ejemplo, el que está en el numerador y el que está en el denominador son iguales, esa división sale uno. O lo que hacemos nosotros de manera clásica, ¿no? Lo simplificamos y queda solamente lo de arriba. Ya está. A ver, acá, chicos, acá tenemos otro ejercicio. A ver, ¿cuánto sale acá? ¿O qué se debe hacer? Ese ejercicio también es un clásico. Ah, chicos, un ratito, voy a dejar de compartir pantalla para arreglar una situación. Ya, un minutito, regáleme, por favor. Ya, listo, chicos, ya, ahora sí, regresamos. Ya, ahora sí. Ya justo no encontraba ese botoncito ahí para. Ya, lo que vamos a hacer en este problemita es bastante sencillo, ¿ya? Como a nosotros nos dan el triángulo rectángulo. Ah, por ejemplo, Yanela dice 4 quintos, la B. Angeli también la B, ¿no? Listo, ya está. Bueno, lo que hay que hacer es lo siguiente. Este es un ejercicio opuesto. Como a mí me dan una razón trigonométrica, el coseno de alfa, ¿ya? El coseno de alfa.
Entonces yo con eso puedo encontrar las otras cinco razones trigonométricas que me faltan. Por ejemplo, recuerda que el coseno de alfa, o según la definición, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, para mí, el cateto adyacente, en este caso, según el dato, sería 3 y la hipotenusa sería 5. Tomo los valores más pequeños. Entonces, acá sería 5 la hipotenusa y el cateto adyacente sería 3. Entonces, nosotros tenemos que hacer un teorema de Pitágoras para encontrar el otro cateto, ¿no? Bueno, si tú haces teorema de Pitágoras, esto te sale 4. Y el seno de alfa, entonces, sería 4 quintos, ¿no? La clave B. Listo, chicos. Ya recuerda que ese 4 sale aplicando el teorema de Pitágoras, o en todo caso, en este triángulo en particular, es un triángulo rectángulo notable. ¿Ya? Muy bien, chicos, a todos los que les ha salido 4 quintos. ¿Ya? Ahí está. Bueno, no te olvides que tengo que hacer el teorema de Pitágoras para encontrar el tercer lado que me falta. Porque lo que yo necesito es el cateto opuesto, que es el n en este caso. Ya, según eso, pues el seno sería 4 quintos. Ya, muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien, muy bien. Ya, ahora por acá, chicos. ¿De ahora cuánto sale? Profe, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, el ejercicio trabaja en sí el mismo razonamiento que el caso anterior. Como me dan una razón trigonométrica, lo que yo voy a hacer es de encontrar pues el tercer lado que necesito. Previamente tengo que conocer cómo se define la secante y la cosecante de alfa. Perdón, de teta en este caso, ¿no? Recuerda que la secante de teta es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante de teta es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces tú necesitas la hipotenusa. Pero el dato es la tangente. La tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí o no? Ya, entonces lo que vamos a hacer en este caso es trabajar con esa tangente. Esto de acá, profe. Bueno, profe, ¿y cómo se trabaja eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es pasarlo a fracción, ¿no? Ese valor decimal lo vamos a pasar a fracción. ¿Ya? Entonces, tangente de teta, no sé por qué le sigo diciendo alfa, tangente de teta es 0,4. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer para solucionarlo es lo siguiente, le vamos a multiplicar por 10 para eliminar ese decimal y lo vamos a dividir entre 10. Entonces 0,4 por 10 es 4 y abajo me queda 10. Acá simplifico, saco mitad, me queda 2 quintos. Es decir que la tangente de teta sería 2 quintos. Ya está. Es como el ejercicio anterior que tú tenías un coseno, ¿no? En este caso tiene la tangente. Entonces ahora lo que voy a hacer es ayudarme, voy a dibujar un triángulo rectángulo, ya acá pequeñito nada más, y voy a ubicar el ángulo teta. Digamos que el ángulo teta está acá. Ahora, cuando yo tengo mi tangente, recuerda que la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, según eso, pues el opuesto sería 2 y el adyacente sería 5. Ah, ya. Aileen dice, profe, ¿por qué multiplica por 10? Bueno, se multiplica por 10 para... generalmente se hace esto, ¿ya? Mira, si ustedes tienen un decimal, una cifra decimal, digamos 0,2, y tú lo quieres pasar a fracción,
lo que se hace se multiplica a 10 para que esto de acá, la coma decimal corra un espacio. Entonces yo multiplico, mira, 0,2 lo voy a multiplicar por 10. Pero si yo multiplico por 10 estoy agregando un 10. Entonces también lo tengo que dividir entre 10 para que de esa manera estos dos salga entero. Mira, esto cuando yo multiplico 0,2 por 10 me sale 2. Y luego simplifico. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, uno tuviera así, ¿no? 0, digamos, 25. Ah, en este caso, si tú quieres pasar a fracción ese 0,25, ¿por cuánto se multiplica? A ver, ya no voy a multiplicar por 10, pues porque yo quiero que este 0,25 salga entero. Entonces, como 0,25 tiene dos cifras decimales, ¿yo por cuánto tengo que multiplicar? Claro, ¿no? Por 100, claro, yo multiplico por 100. Pero recuerda que si yo multiplico por 100 estoy cambiando la expresión, porque antes no tenía el 100. Ahora, ¿qué hago? Lo tengo que dividir para que no se altere, mira. Entonces, de esa manera me va a quedar 25 sobre 100. ¿Ya? Es por eso que se hace, ¿ya? Ya, Espinosa dice la E. Claro, no, ya está. Ahora, ya regresando a lo nuestro, chicos, regresando a lo nuestro, para calcular tanto la secante como la cosecante, yo necesito multiplicar acá. Necesito encontrar el n, ¿no? Entonces vamos a aplicar un teorema de Pitágoras, pues. N al cuadrado va a ser igual a 20, bueno, ya de frente, ya 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Acá tú tendrías 4 más 25 sería 29, por lo tanto el n sería raíz cuadrada de 29. Ya, ese es mi n, ese es mi n, ese es mi n. Ya, profe, ¿y ahora qué sigue? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, calcular lo que piden ya, porque ya tengo todo, ¿no es cierto? Bueno, la secante de teta y la cosecante de teta. Ya acá lo pongo en la rayita y acá sería el M, ¿no? La secante de teta es hipotenusa 29 sobre cateto adyacente que es 5. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto que en este caso es 2. Y multiplico acá, ¿no? Raíz cuadrada de 29 por raíz cuadrada de 29, 29 nada más. Y abajo sería 10, ¿no? Muy bien. Y la clave sería la letra E. Bien, chicos, eso sería lo que se hace en este tipo de casos, ¿ya? Ahí está. Ya no te olvides de simplificar, por favor. ¿Ah? Cuando tú tengas estos, trata de simplificar si se puede, porque de esa manera vas a trabajar con los números más pequeñitos y tu operación después va a ser un poquito más sencillo. También podrías trabajar con 4 y 10, te va a salir, pero la importancia de simplificar antes radica en ganar un poquito de tiempo al hacer el problemita. Ya está. Muy bien, pasamos a la siguiente. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Cualquier cosita, en verdad. Ya, a ver, ¿qué les parece este de acá? Bueno, el problemita acá en sí radica en dos cosas, ¿no? El seno, para el seno yo necesito el cateto opuesto y la hipotenusa. Ya, así se define el seno. Y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa.
Listo, chicos. ¿Ya? El problemita sería en encontrar esos valores. Aparte, como tú tienes los tres lados de un triángulo rectángulo, pero tienes la variable desconocida, podrías aplicar un teorema de Pitágoras para que te salga, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, si yo quiero calcular el seno de alfa más el coseno de alfa, solamente esa parte, ¿ah? Según los valores que ya me están dando, según los valores que me dan, ya según dos me dicen que sale por acá. Eh, Ángel, ¿qué has hecho? En verdad, me intriga, me intriga. ¿Qué has aplicado? O sea, una descripción rápida de la que has hecho, sin algo veloz. La pregunta es si lo has hecho recién. Supongo, ¿no? Porque recién te estoy compartiendo la pantalla. Me intriga cómo hiciste salir dos, ¿ah? ¿Qué es la respuesta? Ya, bueno, a ver. Chicos, sale dos, pero bueno, si tú lo ves de esta manera, eh, te voy a hacer el modo, pues, para que veas qué te conviene, mira. Ya, si yo lo trabajara así, el seno sería 7m más 3 sobre la hipotenusa que sería 7m más 5. Y el coseno sería 7m más 4 sobre 7m más 5. Entonces yo lo puedo unir, acá tendría 14m más 7 y acá tendría 7m más 5. Y ahora la pregunta es cómo resuelvo eso. Eso quiere decir que para yo poder calcular esa parte necesito conocer el valor de m o el valor de 7m. Ahora, yo entonces necesito aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Si yo aplico el teorema de Pitágoras sería 7m más 5 hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado que sería 7m más 4 y más 7m más 3 elevado al cuadrado. Ahora, si nosotros efectuamos toda la operación, acá me va a salir recontra horrible. ¿Ya? O sea, me va a salir pues muy tedioso porque me va a salir 49m más 70m más 25 por acá y no reducir todo. ¿Ya? Entonces lo que se podría hacer en ese caso, como aparece el 7m, es un cambio de variable. O sea, todo lo que es 7m, ponerle a y de esa manera va a ser un poquito más accesible. Me va a quedar así, mira. A más 5, ¿ya? Y por acá va a ser a más 4 y acá sería a más 3 elevado al cuadrado. Ya, pero aún así todavía sigue siendo operativa. Recuerda que acá he cambiado el 7m, lo estoy reemplazando por a por si acaso. Ya, listo. Y bueno, ahí te tienes que resolver, ¿ya? Resuelves todo eso y te va a salir que que el a vale cero. Ya. Profe, ¿usted lo va a hacer así? No, acá te voy a dar un secretito, chicos, ¿ya? Hacerlo así, pues obviamente te va a salir, pero te va a salir recontra operativo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es darle valores. Mira, por ejemplo, si yo le doy el mismo valor a la, de tal manera que se cumpla esa igualdad, le doy cero, mira. ¿Ya? Esto de acá sería 5 al cuadrado, 4 al cuadrado y acá 3 al cuadrado, ¿no? Listo. ¿Ves? Cumplió. Eso quiere decir entonces que en este ejercicio esto vale cero
esto vale cero y esto vale cero. O sea, literalmente tú tendrías hipotenusa 5, cateto opuesto 3 y cateto opuesto 4. Entonces, el seno de alfa sería 3 quintos, el coseno de alfa sería 4 quintos, y todo eso si suma sería 10 quintos, mira. Y eso sería 2. ¿Ya? Pero mira, acá Ángel le pues ha dado 2, por eso me estaba interesando saber cómo lo ha hecho. ¿Ya? Si te das cuenta, hacer todo eso pues involucra pues un razonamiento y tener nociones previas, ¿no? De qué cosa ocurre. Ahora, lo normal de repente es que alguien pues lo lleve a operar, desarrolle el binomio, le sale una extensión, lo reduce con mucho cuidado y va a llegar a que eso sea posible. Pero acá la Academia Perro Ribeiro te va a dar pues en los cursos regulares los tips para que tú puedas hacerlo velozmente. ¿Ya? Escucha bien esto, por favor. Solamente hay un triángulo rectángulo notable o un solo triángulo rectángulo nada más, ¿ya? Que tiene sus tres lados en progresión aritmética. Ya, por ejemplo, si esto es, vamos a ponerla así, ¿ya? La clásica. A este le ponemos A, ya, A menos R. Generalmente le ponemos así, ¿no? Ya vamos a ponerla así, ya. Este que sea A más R, esto que sea A, y esto que sea A más R, más dos veces R. O sea, la hipotenusa es la más grande, pues. Entonces, ¿sabes cuál es el único triángulo que tiene sus lados en progresión aritmética? Es el triángulo de 37 y 53. ¿Ya? Entonces tú ya de frente, si sabes esto, ese ejercicio salía en uno. Compruébalo, mira. Vamos a comprobar algunos datos, mira. El clásico, ya el primerito. Cuando es así, 4, 3 y 5, mira. 5, 3 más uno, 4, 4 más uno, 5. Acá tienes el mismo triángulo, pero en otra proporción. O sea, el mismo triángulo notable todavía. Que esto sea 8, esto sea 6 y esto sea 10, mira. ¿Cuánto es la razón ahora? 2. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. ¿Ya? Entonces todo eso es eh, notable, pues. ¿Ya? Y así puedes jugar. Es el único triángulo que tiene esa característica de que sus lados están en progresión aritmética. Y acá justamente tienes eso, mira. Este acá, este acá y este acá. En este caso, si te das cuenta, para llegar de él a él, ¿cuánto le sumas? Más uno. Para llegar de él a él, ¿cuánto le sumas? Más uno. ¿Ves? Están en progresión aritmética de razón uno. Entonces, eso quiere decir que el menor lado sería, el alfa sería pues sí, 37, ¿no? Y para que eso sea posible, pues el 7m sería cero, ¿no? Y ya tienes todo, ¿ves? El toque nada más. Ya no te olvides entonces que el único triángulo rectángulo notable cuyos lados están en progresión aritmética, ¿quién es? Él es 53 y 37. Y por eso lo utilizan bastante en los ejercicios. Ya, listo, chicos. Bueno, ya y oficialmente pues vamos a dar por concluido nuestra clase, chicos. Muchas gracias por participar. Espero que haya sido una clase productiva. Yo me despido. Cuídense hasta la siguiente semana. Ya, gracias por confiar en la Academia Pre Ribeiro. Ya continúen con sus siguientes clases, chicos. Muchas gracias por todo. Nos vemos hasta otra oportunidad. Chao, chicos.